Guerra espiritual. Como escrito está en la Biblia, la armadura de Dios. Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura en Dios para que podáis estar firmes en las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hombres, contra espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, está firme de todas las acechanzas, está firmes con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo aprobado esto, está firmes. En las escrituras, en la Biblia, tenemos más de 70 versículos que están escritos de la guerra espiritual. Podemos nosotros ver los siguientes versículos en Efesios 6, 12, 13, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y el 4, en Gálatas capítulo 17, si quiere puede anotarlos, Pedro 2, 11, Lucas 22, 31, 2 de Timoteo 4, 18, 23, San Juan capítulo 16, versículo 33, en los salmos, que eso a veces lo coloca en la Biblia abierta, el que no es creyente y muchas veces al creyente, en el Salmo 91, todo el Salmo. Y vamos a dejarles estos dos versículos recomendados para este video. En Romanos 8, 37 y el libro de Santiago, el 6 del 4 al el capítulo Santiago 4, versículo 7. Miremos aquí lo que les he recomendado en Romanos 8:37. 8:37 nos dice: antes de estas cosas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Una bendición. También podemos ver en el libro de Santiago el capítulo 4 y el versículo 7. En Santiago el capítulo 4 y el 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistí a Satanás, a Luz Bella, a Lucifer, al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos vosotros los que de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, y lamentad y llorad vosotros
vuestra risa se convertirá en gozo y el gozo y en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Esto es lo escrito en la Biblia sobre la guerra espiritual. La guerra espiritual no la tiene el no creyente, no la tiene el inconverso, porque ellos están poseídos de demonios, están poseídos de género de espíritus del mal, de la injusticia, de la inmoralidad, de la violencia. Y luz bella, Satanás, que el Señor le reprende en el nombre de Jesucristo, que dice, está escrito del apóstol Pedro, que como león rugiente busca a quien devorar. Él no se va al inconverso, al no creyente, porque lo tiene en sus manos, lo tiene esclavizado, lo tiene controlado, y de él está haciendo lo que le dé la gana a Lucifer, que Dios lo reprenda. Lo tiene completamente en los vicios, en el pecado, en la maldad, en la impureza. Y esos demonios acechan contra el creyente, el verdadero cristiano. Buscan la manera de ver qué endija hay en las congregaciones, qué oportunidad le da el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, los hermanos ancianos que oran, les busca en sus negocios, en sus trabajos, en sus bodegas, en sus bachilleratos o universidades o en sus profesiones. Busca la manera como entrar. Y viendo yo un testimonio que me agradó mucho, por eso es bueno e importante congregarse, ir a los cultos, porque cada vez que vamos a un culto aprendemos más, porque entre más se vive, más se aprende, y más cuando estamos en los cultos. Un testimonio hermoso que sufrió un hermano a consecuencia de un inquilino, porque él tiene sus apartamenticos para alquilar y sostenerse de eso, y el inquilino no le pagaba ni servicios, ni alquiler, ni nada, y le hizo desocupar, y vinieron los gotagotas a acabar con la casa, porque el inquilino había dicho que esa casa ese apartamento era de él. Pasó una prueba difícil. Esa misma prueba la pasé en este video para todos los que están escuchando. No nos confiemos de nadie. No nos confiemos ni en nosotros mismos, porque muchas veces las cosas se nos olvidan o cometemos muchos errores. Confiando también en el inquilino, gente humilde, parecían ángeles. Hay unos ángeles, pero son lobos rapaces. Y uno como que les conmueve el corazón, y muchos pastores, hermanos, líderes, consistorio de ancianos, desestimamos el poder que el Creador le ha dado limitado a Satanás, porque es un poder sobrenatural y es un poder lleno de mentira, lleno de malicia, lleno de engaño, porque es el padre de las mentiras, y le engañan al creyente que tanto ayuna, que tanto vigila y que tanto ora. Con esa carita y yo no fui, y esa humildad, cuando entraron también aquellos hombres y mujeres que el gobierno tiene la culpa, el presidente, vicepresidentas, senadores, congresistas, ministros de justicia, todos tienen la culpa porque andan también poseídos de demonios, de Satanás los tiene gobernados, y ellos gobiernan conforme a la maldad y a la corrupción y a la inseguridad
que hacen con los seres humanos y se prestan con la delincuencia, con la maldad y con el delito. Aquellos jueces, fiscales, congresistas que hacen leyes y no las cumplen, sino para beneficiarse de ellos. Un pueblo, una humanidad, una generación muriendo de hambre, de desempleo. Y lo poco que se ganan, el sudor de la frente y su trabajo lo pagan en impuestos, que a todo alimento le colocan impuestos y toda la situación más cara. Eso es lo que hace el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, metido en la humanidad. Y recomendamos, porque este video es espiritual, somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Queridos hermanos y hermanas, no nos confiemos ni de nosotros mismos, ni de nuestros mismos hermanos, ni de nuestros mismos pastores, porque yo veo cantidad de testimonios de pastores, pediatras, sacerdotes, maestros, gobernantes que abusan de los demás, se aprovechan, violan los niños, las niñas, hacen tráfico de armas, de droga, tráfico de seres humanos. Y en la iglesia, en la congregación, también existe y está escrito en la Biblia que habrán hombres, mujeres que traficarán con los creyentes, aprovechándose y encubriéndose de la fe. Es una guerra fuerte, es una guerra dura. En 77 años y 50 militando en el Evangelio, tengo muchas experiencias. Y querido hermano, cuando suceda esto, así el juez, el fiscal, el alcalde sean corruptos, acuda la policía, acuda el ejército. Sí, sé que uno le ora y uno reprende en el nombre de Jesucristo, pero el Señor ha puesto autoridades para que acudamos a ellas y no nos dejemos vangamonear de aquellos hombres y mujeres poseídos de demonios, que el gota a gota, que el préstamo, que le ofrezco aquí, que le doy allá. No, pensemos, querido pastor, querido líder, querido evangelista, querido hermano, querido anciano, anciana, pensemos que no debemos de confiarnos ni en nosotros mismos. Y uno abre el corazón a ayudar a aquellas gentes, como lo hizo el Señor Jesús, ayudando a la humanidad. Y mire ese Judas que lo traicionó, aquel a que él amaba, aquel a que le daba el pan, aquel a que lo sostenía, lo traicionó. Mira el pueblo del Señor Jesús. Miren, pastores, se enorgullecen en sus leyes mosaicas, en sus tradiciones y en sus costumbres, y no aceptaron, porque el demonio, Satanás les reprende, estaba metido en esa mente, esos sacerdotes y esos escribas de esa época, y no aceptaron el amor, la bondad, la mansedumbre, la gracia del Creador dada por el Señor Jesucristo. Y ahí empieza la guerra espiritual. La guerra espiritual comienza desde antes de la creación, según los escritos de la Biblia. Lea en Ezequiel, lea en Isaías, para no alargar el tema dando textos bíblicos. Lea ahí donde habla ese pasaje de aquel serafín, aquel ser creado por Dios, maestro de la música, hermoso, luz bella, y quería ser como el Creador.
Por eso Él quiere que le adoren. Y el enojo más grande es cuando estamos en el culto, adorando, glorificando, santificando al Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en esa guerra espiritual vendrá para los tiempos de la apostasía y hará una imagen. Bueno, una imagen puede ser de oro o de cualquier material y le dará vida y querrá que todo ser humano que haya quedado, porque el pueblo de Cristo, nosotros ya no estamos, no por la edad ni la vejez, sino porque ha venido ya el Señor y hará a los que queden que adoren esa bestia. Y me acuerdo de Daniel, que oraba 3 veces en el día y lo veían por la ventana orando. Y cuando Nabucodonosor hizo aquella imagen apostática, aquella imagen diabólica que quería que le adoraran, y ellos se negaron. Mire, Daniel y sus compañeros fueron echados a los leones y el poder del Espíritu Santo evitó que el león le tocara. Con todo ello también fueron echados a una caldera de fuego ardiente, supremamente ardiente. Era tan ardiente que al abrir las puertas de esa caldera, quienes los abrieron fueron consumidos por ese fuego. Pero allá, según en esa caldera de fuego, había uno con ellos y era el ángel. Y era el ángel de Jehová. Por eso fortaleceos en la fe. Demos en el ayuno, en la vigilia, en la oración continua y llenémonos de ese ángel, del poder, de la unción del Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Cuando haya ese Espíritu, el mismo Espíritu Santo hace que nos quedamos en peligro, en tragedia, que nos van a extorsionar, que nos van a robar, que nos van a maltratar. Hace hasta de los mismos demonios que nos defiendan. Del inconverso coloca que nos defiendan. Por eso decimos que las piedras hablarán. Es que el poder del Creador, del infinito, del sublime, del eterno, del omnisciente, del omnipresente, del sabio, del invisible, es muy grande, dado en el Señor Jesucristo, y Él dejándonos el Consolador, el Espíritu Santo. Y en esta guerra espiritual no peleamos nosotros. No peleamos. Hay gente que debate por doctrinas, con trinitarios, con católicos, con curas, que el cura Toro, que el teólogo. No, nosotros no peleamos con eso, ni debatimos. El que pelea por nosotros es la unción del don del Espíritu Santo. Por eso, como leíamos en el versículo, que no tenemos guerra contra la carne, contra la sangre, contra las armas, contra el enemigo físico, contra el vecino, contra el policía, contra el soldado, contra el político, contra la familia, contra el enemigo que nos acecha. No tenemos lucha contra esa carne, sino contra huéspedes, con gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad. Son demonios sobrenaturales que no los vemos, llenos de malicia. Dice que se visten como ángeles y son lobos rapaces. Esa es una guerra fuerte a esos hermanos predicadores y pastores y obispos, y bueno, tanta teología y tanta filosofía y tanto conocimiento. Recordemos que en medio de tanta sabiduría humana, entra Lucifer a apoderarse,
a llenarlos de vanagloria, de orgullo, de vanidad, de mentira, de malicia, y desafortunadamente eso lo conllevan a las gentes, a la humanidad, la cual le trastornan la mente. Y mucha gente ya no sabe ni en qué creer en esta guerra espiritual en que nos encontramos. Hay tantas religiones, tantas sectas, tantas denominaciones diabólicas llenas de demonios, tantos gobiernos endemoniados, la OTAN, Estados Unidos, todos esos países de Alemania, del mismo Israel, de Rusia, todos son demonios fuertes que están controlando la mente de los seres humanos y los tienen esclavizados, los tienen sujetados, porque el demonio no hace una buena administración en esos ricos, avarientos, ambiciosos, codiciosos, malos, corruptos, muchos asesinos llenos de maldad, y hacen que otros maten para que ellos queden encubiertos, a esos pastores, a esos curas o sacerdotes pirófidos que abusan de la inocencia, de la falta de conocimiento de aquellos padres, especialmente las madres, que las hijas les están diciendo que los padrastros están abusando de ellas. Mira esa guerra espiritual, que las están violando, que los están violando, y ellas dicen: no, si eso es el obispo, no, si eso es el pastor, ¿cómo se le ocurre si eso es el sacerdote? ¿Cómo se le ocurre si es el profesor de la escuela? ¿Cómo se le ocurre? Y no lo aceptan. Pero eso tiene sus consecuencias. Esa raíz de amargura queda en ese niño, en esa niña, y eso es de por vida. Eso nada, ni nadie humanamente puede quitar eso de la mente de aquella criatura, y por eso van haciendo de generación en la corrupción, en la maldad, en la inmoralidad, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Es una guerra fuerte que hay, y más en el creyente, que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, pelear contra esos demonios, contra Lucifer, contra Satanás, así se nos venga, porque yo mantengo en esa guerra, en la vigilia, en el ayuno, me ataca fuertemente. Entre más oro, entre más ayuno, entre más hago vigilia, más me ataca. Pero ahí estamos en esa lucha. A ver, querido hermano, anciano y anciana, tienes esa lucha, sea que no tengas problema en lo económico, pero tienes esa lucha con tus hijos, con tus nietos, con tus yernos, tus yernas. Es una lucha fuerte, pero esa lucha es la guerra espiritual que se está viviendo, y más la que se va a vivir con la tecnología, con el adelanto de la ciencia, con la robótica, con cosas increíbles que nunca ninguna generación desde la creación ha visto. La veremos en la actualidad. El modernismo, la clonación de seres humanos. Mira templos satánicos que hacen cultos a Satanás ofreciendo seres humanos, niños, niñas vírgenes, como Moloch, que hacían en el Antiguo Testamento, echándole a la boca una imagen llena de fuego a los niños. Mira los incas, mira los pasados que hacían sacrificios humanos para que lloviera o para que no lloviera, pero Isaías oró y llovió.
Isaías, el profeta, oró y no llovió, oró y volvió a llover. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace en la vida. No temamos, como yo les había comentado, leas el versículo de Romanos 8:37, ese aliento que nos da el Señor. Leamos en Santiago el capítulo 4 y el versículo 7. Mira cómo el Señor siempre nos tiene de victoria en victoria. Y aquel conocido por todos los católicos, por todos los que leemos la Biblia, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, abrigo mío. Dice que si vinieren contra ti 1000, por una puerta entraren y por otra salieren, porque el Señor Jesús también tuvo esa guerra espiritual en la traición, guerra espiritual en dejarlo abandonado a aquellos a que Él tanto amó, guerra espiritual por aquel pueblo, sus paisanos, donde había nacido, lo desecharon y a todo momento en la mente, como hoy en día tenemos la mente, si vemos algo pensamos mal, pero no sabemos qué es lo que sucede, ya estamos pensando mal. Una mente maligna, una mente depravadas. Pero él en su lucha, yo recuerdo que él se fue al desierto y se entró, lo que recomiendo hoy en día a todo el pueblo de Cristo, al pastorado, al consistorio, que pongan eso, por ejemplo, y pongan eso por práctica, en vez de tanto entretenimiento en los cultos, cante y cante y cante, y eso a veces con un solo cántico en el corazón se agrada el Señor. Y tanto entretenimiento, que conciertos, que campamentos, que fiestas de matrimonios, que bienvenidas, que despedidas. Cambien eso, pastores, consistorio anciano, administradores de las iglesias de sana doctrina. Cambien todo eso por el ayuno, la vigilia, la oración, la consagración, la evangelización. Eso es en este tiempo que debemos estar y recordando al tema que llevamos, el Señor ayunó, como escrito está en la Biblia católica, 40 días, 40 noches de ayuno. Pero al salir de ello en el desierto, luz bella, Satanás lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Le tentó diciéndole, haz de estas piedras pan, porque veía que había estado en ayuno. A veces cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades y nos entramos en ayuno y en vigilia, está esperándonos, como está escrito el apóstol Pedro, como león rugiente, esperándonos a ver cómo atacarnos. Y así le atacó. Y tan atrevido, tan malvado, tan malditos los demonios, que los reprendo en el nombre de Jesucristo, osaron tanto contra el Salvador, contra el mismo Creador, que quería que le adorare, y le ofreció todas las riquezas de esta tierra, ofreció lo que no era de él, porque él es un ladrón, un usurpador, viene a ofrecer lo que no es de él, y así, y todavía que le adorare, y el Señor, siendo el Señor Jesucristo, el mismo Dios, en el Espíritu Santo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios, a Él solo venerarás y adorarás. Y así es como en esta guerra espiritual nos atacan los demonios, las legiones, los géneros que son fuertes,
tienen un poder limitado por el Señor, pero si no nos mantenemos también duros, porque ese reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, los violentos lo arrebatan. Pero para uno tener esa esperanza de la salvación del reino celestial, tenemos que pelear, nada es gratis. Tenemos que pelear esa buena batalla de la fe con violencia, reprender esos demonios, tener sabiduría, tener entendimiento, tener conocimiento que el Creador nos ha dado por su gracia, por su amor, por su virtud. Les amamos en Cristo y que seamos más que vencedores en esta guerra espiritual con todo lo que nos rodea. Espíritus de maldad, de corrupción, espíritus satánicos poseídos en la mente de los seres humanos. Pueblo de Cristo, preparémonos porque los tiempos que vienen van a ser peores que los que han pasado. Hoy, 1 de marzo del 2024, queda esto en su mente: no os confiéis ni de nosotros mismos. Busquemos primeramente el reino celestial, busquemos esa justicia que todo ser humano, no es que yo oro, yo rezo, yo voy a misa, yo hago buenas obras, yo hago esto, aquello. Yo predicaba, yo enseñaba, yo fundé 10, 15, 20 iglesias, yo fui presidente de inmensas denominaciones, yo le predicaba a millares, 10,000, 20,000, 50,000 personas, muchos se convertían, muchos se arrepentían, muchos hacían milagros, pero Él dijo: apartados de mí, malditos. Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones y ve que nosotros muchas veces no somos usados por el Espíritu Santo, sino por sabiduría humana, teología humana, convencimiento humano. Y lo que Dios mira, como miró en David, mira su corazón, a que con todo ello pecó, y su hijo Salomón lo mismo. Somos humanos, somos carnales, somos limitados, somos temporales, pero vivimos en un espacio de la eternidad del Creador, y gracias damos al Señor Jesucristo por su amor, su gracia, su bondad, su benignidad que nos ha dado. Por eso debemos de nosotros amarle como Él nos ha amado, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una recomendación: consejo no recibe nadie hoy en día, pero sí de que tengamos la mente en Cristo, clamando a Él, como está escrito en el libro de Santiago. En el libro de Santiago también dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y Jeremías 33:3 en Santiago dice: si no tenéis sabiduría, pedidla, clamad, pedidla, que es para ti la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, el dominio propio, la valentía para ser guerreros y pelear esa batalla de la fe. Porque todo lo hacemos por la fe, porque por la fe el justo vivirá. Habacuc 4. En Hebreos capítulo 11, esos testimonios de fe de aquellos patriarcas, de aquellos profetas, de aquellos guerreros que pelearon la batalla. Y hoy en día, y más que nunca, los tiempos que han de venir es cuando debemos más
pelear y guerrear y sostenernos firmes en el ayuno, la vigilia, la oración, consagración y llenos del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos consuela, el que reargulle nuestra conciencia, el que hace la obra en nuestro existir y nos prepara para cuando vamos a partir, o sea, su venida. Bendiciones y peleemos la batalla de la fe como guerreras, como guerreros fuertes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la guerra espiritual. Ahí quedaron los versículos grabados en este video y escritos en las Sagradas Escrituras. Adelante con Cristo. Bendiciones. Nos amamos en Cristo. Aleluya.